Bueno, y vamos a demostrar también la fórmula que tenemos para la tangente de una suma de ángulos. Pero esta demostración es distinta. No vamos a trabajar con esta figura ni nada por el estilo, sino que vamos a trabajar con una identidad trigonométrica. Y vamos a apoyarnos en estas dos fórmulas que ya tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la tangente es el seno sobre el coseno. Entonces, la tangente de alfa más beta va a ser igual al seno de alfa más beta sobre el coseno de alfa más beta. Y nosotros sabemos cuál es el seno de alfa más beta y sabemos cuál es el coseno de alfa más beta, porque tenemos ya esas fórmulas y las tenemos demostradas. Entonces vamos a trabajar con eso. En vez de seno vamos a escribir, vamos a poner que la tangente de alfa más beta es igual a el seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa sobre el coseno de alfa más beta, que es todo esto. Coseno por coseno menos seno por seno. Pero fíjate que nosotros estamos hablando de la tangente de ángulos y nosotros tenemos todo en términos de seno y coseno, seno y coseno. Estaría bueno que nosotros, si trabajamos con la tangente de una suma de ángulos, lo tengamos a esto expresado como tangentes. Como nosotros sabemos que la tangente es el seno sobre el coseno, vamos a tratar de meter acá dentro de esta fórmula algo para poder transformar al numerador en una suma de fracciones y al denominador en una diferencia de fracciones, donde tengamos cosenos y senos unos encima de los otros. Y la forma de hacer eso, y acá es donde viene el paso raro, el paso que uno dice, ¿de dónde sacó esto? Porque hasta acá es todo, estamos, mira, trabajando con identidades trigonométricas, reemplazamos estas expresiones por las expresiones que ya habíamos demostrado, hasta acá no hay nada raro. Acá viene el paso donde uno dice, epa, ¿de dónde salió esto? Bueno, lo que vamos a hacer es a multiplicar y a dividir a esta expresión por 1 sobre coseno de alfa y coseno de beta. De esa manera nosotros vamos a tener cosenos en los denominadores y vamos a poder simplificar algunas expresiones y a otras expresiones que nos van a quedar seno sobre coseno las vamos a tener transformadas en tangentes, que es lo que queremos. Nosotros queremos tener tangentes si estamos trabajando con tangentes. Entonces vamos a hacer la tangente de alfa más beta. Vamos a hacer toda esta expresión. Fíjate, todo esto, lo de arriba, seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa, toda esa expresión multiplicada por 1 sobre coseno de alfa por coseno de beta. Todo esto está dividido por toda esta expresión, también vamos a multiplicarla por 1 sobre coseno de alfa, coseno de beta. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque si nosotros arriba estamos multiplicando por algo, abajo también tenemos que multiplicar por eso mismo, ¿sí? O es como si dijéramos, multiplicamos y dividimos por 1 sobre coseno de alfa, coseno de beta. Entonces de esa manera no estamos alterando ninguna igualdad. Pero sí estamos metiendo en la ecuación elementos que necesitamos para hacer nuestra demostración o llegar a la fórmula que buscamos. Entonces tengo todo esto, por eso sí o sí tiene que estar entre paréntesis, multiplicado por 1 sobre coseno de alfa por coseno
de beta. Paso siguiente creo que es bastante obvio, tenemos que hacer esta distributiva. Acá tenemos un término y otro término y cada uno de esos términos se va a multiplicar por eso. Entonces nos va a quedar que la tangente de alfa más beta va a ser igual a primer término por esto. Todo esto por 1 es todo esto. O sea, me va a quedar seno de alfa por coseno de beta sobre coseno de alfa por coseno de beta. Más, ahora, esta expresión por 1 me va a dar esta expresión. Seno de beta por coseno de alfa sobre coseno de alfa por coseno de beta. En realidad acá está mal porque acá el signo igual tendría que estar sobre esto. Pero bueno, haced de cuenta que está bien. Ahora multiplicamos cada uno de estos dos términos por esta expresión. O sea, coseno de alfa, coseno de beta por 1 es coseno de alfa, coseno de beta. Sobre coseno de alfa, coseno de beta. Acá lo que tenemos es un signo menos, así que vamos a dejar el menos. Seno de alfa por seno de beta, que multiplicado por 1 es seno de alfa, seno de beta, sobre coseno de alfa, coseno de beta. Bueno, quedaron un montón de cosas raras, pero logramos lo que nosotros queríamos. Fíjate que hay términos que nosotros podemos cancelar, porque por ejemplo en esta división tenemos coseno de beta arriba y coseno de beta abajo, entonces esto y esto, chau. Acá también, a ver. Acá tenemos coseno de alfa con coseno de alfa. Nos vemos en el infierno. Acá tenemos coseno de alfa, chau. Coseno de beta, chau. Acá fíjate qué es lo que hicimos. Lo que hicimos fue simplificar. Por lo tanto, esta expresión, lo que nos quedó, mucho cuidado, no es 0. Esto nos quedó 1. Entonces, logramos simplificar un montón de cosas. Y con lo que nos quedó, fíjate que nos quedó seno sobre coseno, seno sobre coseno, seno sobre coseno, seno sobre coseno, y nosotros sabemos que cada uno de esos es una tangente. Entonces, todo esto lo que nos va a quedar expresado es en lo que nosotros queríamos, que era tangentes. Entonces, podemos decir que la tangente de alfa más beta es igual a seno sobre coseno de alfa, es la tangente de alfa. Bueno, acá lo lógico es que si nosotros decimos tan, en todo vamos a poner tan. Sí, también se puede poner TG, pero si estamos poniendo tan, vamos a poner tan. ¿Tangente de quién? De alfa. Más seno de beta sobre coseno de beta, eso es la tangente de beta. Sobre, de todo esto que se había eliminado todo, dijimos que nos había quedado transformado en 1. Menos, tengo seno de alfa sobre coseno de alfa, esto es la tangente de alfa. Por seno de beta sobre coseno de beta, tangente de beta. Y de esta forma nos quedó la fórmula que buscábamos. Esta es la fórmula para la tangente de la suma de ángulos.